Ale, ¿cómo va? Bien, Esteban, muchísimas gracias por la invitación. El placer es mío, el placer es nuestro. Gracias por, compartir tu tiempo con nosotros, con la audiencia, ¿no? Iba a decir nuestra audiencia, pero bueno, la audiencia no es de nadie, ¿no? Está ahí la audiencia. Ujú. Cada uno es dueño de uno mismo, en general, ¿no? Sí. Así que, genial. Contanos un poco quién sos y qué haces. Ale Marcote, trabajo como coach ejecutiva, organizacional. Hace ya unos cuantos años que vengo trabajando en todo el tema de aprender de los errores, aprender del error es mi marca. También viendo cómo podemos resignificar todas aquellas experiencias que en algún momento vimos como negativas o como no positivas. Bueno, ¿qué aprendizajes podemos tomar de esas situaciones, ¿no? Y también siempre digo que en mi vida anterior fui contadora, así que trabajé muchos años, casi Ujú. 15 años en empresas, nada, haciendo otra cosa, nada que ver con lo que me dedico actualmente. Bueno, interesante. Capaz que quizás en algún momento unimos los puntos y vemos que a veces la labor del contador, ¿no? Que se trata un poco también de esto de darse cuenta de las cosas que pasan, ¿no? En una empresa particularmente, ¿no? Y hacerlo machear con las leyes y con las regulaciones y rendir cuentas y que los números den, que quizás es algo que estás haciendo ahora con las personas a través del coaching, pero me gustaría preguntarte, bueno, vos en tu sitio en alemarcote.com dice, soy coach ejecutiva y organizacional. ¿Qué hace alguien que es coach ejecutivo o coach ejecutiva? Y un coach ejecutivo mayormente trabaja con personas que están en ciertas posiciones de liderazgo. Hoy, particularmente, gerentes, directores, jefes, lo que llamamos hoy también personas que están en ciertas posiciones de liderazgo ágil, que es raro porque hay como un mix en las organizaciones que están en proceso de transformación o con personas que quieren desarrollar, también a mí me gusta mucho, las personas que tienen un compromiso por desarrollar su liderazgo personal, ¿no? Pero bueno, el coach ejecutivo apunta en general a eso, a personas que están en ciertos espacios de liderazgo. ¿Y qué les permite hacer a esas personas que están en un espacio de liderazgo? Primero, conocerse. Yo creo que digamos, hay un trabajo hoy con ejecutivos que es mucho de autoconocimiento, ¿no? Verse Ujú. como una persona mucho más completa, de alguna forma, más conectada con sus emociones, más conectada con las emociones de los otros. Traigo esto porque es algo que para algunas personas que tienen una trayectoria larga en las organizaciones, esto de las emociones, por ejemplo, vos lo habrás visto, era como las emociones afuera, ¿no? Hablame Claro. de eso que te pasa después de las 18, si es que me hablas a mí, porque estamos en una empresa, estamos en una oficina. Yo cuando Claro. empecé a trabajar, eso también digamos, se daba mucho. Y fíjate que hoy un líder tiene que estar todo el tiempo trabajando con eso, ¿no? Creo que es básico que pueda conectarse, digo, más en esta etapa en donde hay una pandemia, una cuarentena, las Ujú. personas están con sus familias en sus casas trabajando, y tiene que poder conectar, o necesitamos que conecte con eso, con esas otras realidades, y que pueda ayudar a la persona a transitar y acompañarla a transitar esos procesos y además obteniendo resultados que las organizaciones les están pidiendo, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo, por lo menos con los ejecutivos, con los líderes, muy de ampliación de conciencia, de conexión, y yo digo también, yo digo, como 3C, ¿no? La conciencia, la conexión y el coraje, porque creo que necesitan también tomar ciertas decisiones que tal vez en otros momentos no tenían que tomar. Es un momento de mucho cambio, de un cambio de mindset, de mentalidad, de creencias, que en ciertos momentos y en ciertas organizaciones hoy es bastante profundo. Ujú. Entonces, ¿no? Pasar de quizás ciertos ejecutivos que tenían una mirada muy verticalista, muy yo bajo, y el resto de las personas obedece. Digo, esto del control todavía sigue estando muy presente en las organizaciones, y pasar a un liderazgo más colaborativo, más servicial, más de conexión, es un trabajo, ¿no? Y para algunas personas es un recorrido que no les es del todo sencillo. Entonces es acompañarlos en este proceso de aprendizaje.
Claro, además, lo que está pasando, me parece, con esta cuestión de, bueno, de la pandemia es que nos mandó, al mandarnos a todos a casa y al mostrar que no hay nadie mejor o superior a nadie, entonces esto también fue como un golpe a estas estructuras más verticalistas, ¿no? Estas organizaciones tan verticales en donde, bueno, ahora cada uno está desde la casa, todos tenemos de alguna manera las mismas herramientas para comunicarnos, todos tenemos al mismo tiempo, todos tenemos un internet un poco mejor, un poco peor, pero más o menos lo mismo. Entonces, eh, es interesante a nivel amor propio, a nivel narcisístico, ¿no? Esto que bueno, que ya no hay nadie superior. O sea, que tengas un traje más caro, un auto, un coche más caro, no significa que vas a tener prioridad en nada, porque hoy estamos todos en la misma, ¿no? Entonces, eso es interesante cómo está impactando en la cabeza de todos. Me parece bueno, que pone resalta un poco esto que vos decías, me parece, ¿no? De darle valor al vínculo humano, al contacto humano, a lo emocional, ¿no? Y dejar un poco de lado a veces tanto esa locura por el desempeño, ¿no? Y obtener el resultado, cuando, y acá viene una pregunta que te quería hacer, si crees, según tu criterio, según tu opinión, tu experiencia, que las organizaciones que cuidan más a las personas desde el punto de vista humano, justamente, son organizaciones o son empresas que después consiguen mejores resultados o no, ¿cómo lo ves? Te retomo algo que me habías dicho y después vamos a esta pregunta, ¿te parece? Esto que me decías Sí, vos, ahora estamos todos en la casa, de repente ya no estás, que tenés, por ejemplo, en algunas organizaciones estaban ciertos directores en el último piso, ¿no? Como todo muy simbólico a nivel estatus, llegabas con determinado auto, tenías cochera, yo he trabajado en una empresa en donde tenían los directores un ascensor al que no subían ninguna de las otras personas que conformábamos la organización, ¿no? Y todo esto ahora ya desapareció. wow, claro. Sí, eso lo he vivido y no fue hace tantos años, ¿no? Entonces esto de, la verdad es que somos todos personas. O sea, ahora el director sí quizás tiene una casa más grande y entonces no están en un ambiente lidiando con ciertas situaciones, pero estamos todos igualados y nos damos cuenta que todos somos personas y todos pasamos por ciertas preocupaciones. Me parece que está resaltando y trayendo mucho esta humanidad y creo que eso también es un cambio en cierta medida, ¿no? Y lo otro que también eh, quería traer esto de nadie sabe cómo pasar esta situación, ¿no? Yo digo, cuando íbamos a la escuela nos daban los manuales y estudiábamos cómo no sé, el manual Capeluz nos daba un montón de información, pero nadie nos dijo, bueno, ahora cómo vas a atravesar una pandemia, cómo vas a lidiar con esta situación en un mundo tan cambiante, tan incierto. Nadie tiene las respuestas. Y eso también es algo interesante que te digo, son conversaciones del día a día con algunos ejecutivos. O sea, te dicen, yo estaba acostumbrado a que si me preguntaban algo, sabía qué es lo que, digamos, hacia dónde tenía que ir, qué es lo que tenían que hacer. Y ahora no sé. Lidiar con esa incertidumbre, lidiar con qué va a pasar con mi imagen ahora que no tengo todas las respuestas, creo que es todo un cambio de mentalidad, ¿no? Y bueno, y sí, no tenemos las Sí. respuestas, o sea, no las tenemos, no las tiene nadie, bienvenido a que somos todos humanos y por eso necesitamos la colaboración, ¿no? Y necesitamos abrirnos y poder mostrarnos. Entonces, por esto hablaba yo tanto de la conexión, ¿no? Y respecto a lo que vos me traías, de si las empresas que cuidan a las personas, bueno, tienen mejores resultados, yo creo que eso se ve en el mediano y en el largo plazo, sí, porque en la medida en que creo que cada vez más, por lo menos en esta sociedad o en estas industrias más del conocimiento, donde cada persona, por lo menos creo que valora mucho que es tener el espacio para crear, para aportar, para decir, eso creo que genera un compromiso enorme. Entonces, también genera esos resultados, ¿no? La gente ya no dice, bueno, no, trabajo de 5 a 6 o de 7 de la mañana a 3 de la tarde, cierro la computadora y me olvido, ¿no? Y yo traigo el ejemplo, en una oficina en donde yo estaba, había personas que dejaban el saco para que no se supiera, ¿no? Cuándo se iban y cuándo estaban, por ejemplo, ¿no? Como que el compromiso era del tiempo que yo te doy como empresa. Y me parece que ahora el compromiso que realmente está bueno y es valioso es este de yo pongo
toda mi energía y todo lo que sé al servicio de construir algo. Entonces, en ese sentido, creo que las empresas que demuestran un cuidado por las personas, por darle lugar, creo que eso en el mediano plazo realmente genera otros resultados, porque si no la persona es como que se desenchufa, ¿viste? Como decimos a veces, Sí, como hago la plancha, y bueno, y si da lo mismo, claro. y bueno, ya está, hago lo mínimo indispensable, pero no te vas a quedar con los talentos, con las personas que te pueden cambiar el rumbo de la compañía, te vas a quedar con la persona que únicamente decida hacer, bueno, de X hora a X hora, y listo. Y esa persona también, ojo, puede llegar si le interesa, puede llegar a cambiar si tiene el espacio, pero hay que generar los contextos de aprendizaje y de expansión. Dijiste una palabra clave que es aprendizaje, ¿no? Que bueno, yo soy de los que creen que el aprendizaje es eterno. Digo, mi abuelo tiene más de 90 años y sigue, bueno, consume YouTube, consume Wikipedia, y siempre me cuenta cosas nuevas y digo, bueno, listo, yo cuando tenga más de 90 quiero también ser así. Así que, digamos, es como que creo que nunca hay que dejar de aprender, así que está buenísimo y esto lleva al concepto este, ¿no? Digamos, de aprender del error, que te veo que lo mencionas muchísimo, muchísimo en redes, en tu sitio web, capacitaste muchísimos profesionales, a muchísimas empresas y organizaciones al respecto. Me encantaría que nos cuentes de qué se trata. Bueno, aprender el error tiene que ver con, digamos, es una marca, pero también es un concepto que tiene que ver con revalorizar estas experiencias que tal vez no son las que hubiésemos querido vivir, ¿no? Estas experiencias que decimos, oh, pero el resultado no era el que yo quería, pero ¿qué podemos aprender de esto, no? ¿Cómo podemos mirarlas y decir, a ver, yo me llevo algo de acá? Esto nace, digamos, hace unos cuantos años, yo creo que ya hace como, no sé, 4 años y medio, 5, creo que ya perdí la cuenta, cuando arranqué organizando unos eventos que eran Fuck Up Nights Buenos Aires, acá bueno, en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Claramente. Sí, En ese momento, Buenos Aires estaba posicionándose como una ciudad innovadora, se le estaba dando había mucha impronta para los emprendedores, y algo de lo que no se hablaba era justamente de los emprendimientos que no funcionaban. Y ibas a un montón de eventos y la gente contaba todo lo bien que le iba, y yo claro. en ese momento estaba como ayudante en una cátedra de emprendimientos de la UBA en ingeniería, que era Emprending, y también estaba capacitando emprendedores para, digamos, para el gobierno de la ciudad, y vos lo que Sí, veías era que la mayoría de las personas remaban muchísimo, no les era fácil el tema de emprender, que muchos contaban una cosa, pero después por lo bajo decían, bueno, no, pero la verdad es que no estoy vendiendo tanto, viste, como que había mucha reserva en contar sí. que no te estaba yendo bien. Y por ende tampoco podías pedir ayuda, porque si no puedes admitirlo o te cuesta decirlo, no puedes pedir ayuda. Y en ese interín yo también dejé mi trabajo en relación de dependencia después de muchísimos años y estaba empezando a emprender. Y bueno, y ahí nace un poco esto de hablar de las cosas que no funcionan, ¿no? De los proyectos que se cayeron. Y esa fue la Sí, primera propuesta, ¿no? Convocar a emprendedores, a personas que habían tenido proyectos y que no habían funcionado. Y más allá de la anécdota, si se quiere, ¿qué aprendieron de eso? ¿Qué se llevaron para después? Y bueno, y después con el tiempo eso también se empezó a hacer en empresas, en organizaciones, eh, que en determinado momento nos convocaban y entonces preparábamos a directivos o algunas personas de las empresas para que cuenten cosas que no habían salido bien en la empresa y los aprendizajes. Y algo que yo digamos, en todo ese recorrido me empecé a preguntar es, buenísimo, la gente escucha a otros contar sus historias y bueno, de alguna forma se siente como empatiza, se siente reconfortada, pues dice, bueno, no soy el único que a veces me sale mal algo, eh, pero ¿qué pasa con la reflexión propia? ¿No? ¿Y qué pasa con el claro. aprendizaje propio? Porque escuchar a otros está bueno, pero lo que está bueno es ver cómo me llevo yo con esto, cómo lidio, cómo me vinculo con, digamos, mis fallas o con no sé, con los proyectos que yo quería hacer y no salieron bien. Y no hablo nada más de algo laboral, ¿no? Hablo de vínculos, hablo de todo tipo.
Y bueno, y ahí es que empiezan a hacer esta idea de aprender del error más como una resignificación o con empezar a conocernos más desde nuestro lugar, cómo nos llevamos con las cosas que no funcionan, ¿no? Y en las organizaciones, bueno, cómo generamos estos contextos para que las personas puedan hablar de eso, eh, porque existe mucho miedo, existe la vergüenza, ¿no? Sí. Existe todo de me van a castigar, y esto existe digamos, desde lo social, si se quiere, viste, no sé, en un grupo de amigos, uy, no sé, digo que esto no está funcionando bien y a ver qué me van a decir, en una empresa ni hablar, ¿no? Se guarda todo bajo la alfombra. Eh, entonces, bueno, cómo empezar a tener una mirada diferente, sobre todo que deje de ser, por lo menos si se quiere, cuál es mi aspiración, como que deje de ser un tabú, que todo el tiempo tenemos experiencias digamos, que logramos objetivos y otras que no. Y yo creo que si miramos a lo largo de nuestra vida, todo el tiempo oscilamos, ¿no? Son experiencias. El tema es que no podemos hablar hay ciertas experiencias de las que no podemos hablar. Entonces, que podamos hablar de eso. ¿Y por qué crees que es tabú el tema? ¿Por qué es tabú decir cuánto uno gana, cuánto factura la empresa, si nos está yendo bien, nos está yendo mal, si perdimos un montón de clientes, si la estamos pasando pésimo, si nos peleamos con nuestra familia porque también está yendo mal el negocio, digamos? ¿Por qué no contamos esas cosas? ¿Por qué no las decimos? ¿Por qué no pedimos ayuda? Yo creo que y acá también escucho tu mirada, ¿no? Pero por lo menos yo creo que es muy cultural. Vivimos en sociedades que hablan mucho desde el éxito, tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? A ver qué imagen de ganador o de ganadora doy, ¿no? Y pregunto, ¿qué es, no? ¿Qué es ser exitoso? ¿Qué es ser Ujú. ganador? Digamos, vivimos de eso, ¿no? De mostrar este tipo de proyectos, solamente el que sale bien. Eh, yo creo que esto tiene, digamos, no sé, pero una raíz hasta desde cuando somos chicos, ¿no? Fíjate el sistema de aprendizaje que tenemos o de enseñanza, ¿no? En la Ujú. escuela, que desde un chiquito, no sé, 5 años o 6 años, 7 años, haces una prueba, te va mal y por lo menos a mí, ¿no? Digamos, cuando yo estudiaba, te la devolvían con unas cruces rojas, y vos querías preguntar, pero ¿y esto? ¿Y por qué lo hice? Está mal, vaya a estudiar, ¿no? Es como, y yo siempre digo esta canción, ¿no? Orejas de burro, no sabe, tiene que aprender, orejas de burro le van a crecer. Como, Terrible. como Sí. siempre minimizando o poniendo, está mal, no sabe y debería saberlo, ¿no? Ujú. Entonces esta mirada como de alguna forma tan de castigo, tan condenatoria, ya Sí. desde chicos, y creo que esto digamos, lo seguimos reproduciendo de alguna forma, ¿no? Creo que eso no ayuda desde lo cultural y después esto se extrapola porque te queda la idea de que no supiste resolver, no sé, la ecuación de matemática o no supiste responder, yo me acuerdo, no sé, ¿en qué año fue tal cosa? ¿No? Y listo, lo hiciste mal, una cruz roja y te lo guardabas, ¿no? Sí. Eh, entonces me parece que tenemos ya eso tan metido adentro que hay que tratar como de ir desmarañándolo y decir, esperá, o sea, no está mal que no hayas podido resolver algo, la verdad es que la pena, yo digo, es una enorme pena que no podamos tomar eso como una instancia de, si no supiste resolver esa ecuación, bueno, veamos qué información te daba eso, veamos qué caminos tomaste, cómo podría ser un camino diferente al que tomaste para resolverlo, pero es como más una acusación de que tendrías que haberlo resuelto bien, que, Ujú. miremoslo juntos, ¿no? Sí. Eso creo que lo tomamos desde chico y después se reproduce en todos los ámbitos. Sí, total, desde esas famosas frases, ¿no? Andate al rincón a Sí, pensar, como si fuera un castigo, ¿no? Pensar la cantidad de veces que se han aplazado y se siguen aplazando, ¿no? Alumnas, alumnos, porque no repiten de memoria lo que tienen que repetir, ¿no? En vez claro, de fomentar el juicio crítico. ¿Cuáles son los afluentes del Tigris y el Éufrates? ¿Qué sé yo? No sé, lo googleo, pero enseñame a cuestionarme si lo que el resultado de Google está correcto o no, digamos, si la información es verídica o no, si la publicación que aparece en Facebook es una noticia falsa o no, si lo que está publicando un diario está sesgado por su ideología política o no.
eso es lo que tenemos, me parece que incentivar y no el retar a quien cuestiona, no retar al que se pregunta las cosas, ¿no? Porque hay algo que me parece que es increíble, ¿no? Es cuando abrimos un diario, la mayoría de las noticias son negativas. Sin Ujú. embargo, cuando se trata de empresas o de emprendimientos, son positivos, ¿no? En general, tal nuevo unicornio que Sí, factura tanto dinero por mes, tal otra empresa que logró, que empezaron con 10.000 pesos y hoy facturan cientos de miles de dólares. Está bien, pero y en 5 años nadie hace un follow-up para ver cómo le fue, para ver todos los que han fracasado, que son la mayoría, ¿no? Porque lo normal es fracasar cuando uno emprende también. de hecho es como dicen las estadísticas que son alrededor del 90% en 5 años, ¿no? Ujú. Son porcentajes Sí. muy altos y eso yo creo que es una también de las cosas que yo me planteaba al principio. Digo, si están estas estadísticas, ¿cómo puede ser que solamente escuchamos esas voces que son mínimas, digamos, en cantidad, ¿no? O sea, si empezaron hace 5 años, se fundaron 10 emprendimientos y hoy llega uno o dos, ¿qué pasa con todos los aprendizajes que han tenido esas personas, ¿no? Que además Sí. muchas veces se lo guardan en el bolsillo. ¿Por qué? Porque no lo pueden compartir digamos, por esto también de la vergüenza. ¿Qué van a decir los otros Ujú. si a mí no me fue bien en esta empresa? Y bueno, ¿qué va a hacer? Digamos, hubo un intento y no todos los intentos van a ser exitosos, y lo voy a poner entre comillas, o sea, no vas a estar siempre alcanzando los objetivos. Pero o sea, creo que la verdadera pérdida es cuando no podemos sacar nada de eso en limpio, porque ni siquiera lo Ujú. podemos mirar. Que creo que esa es Ujú. una de las cosas que más suceden cuando coacheo a personas en este sentido. O sea, me da tanta vergüenza que no lo puedo ni mirar. O es más, o sea, por lo menos pasa mucho también en los emprendimientos. Si el emprendimiento fracasó, yo me siento un fracaso. O sea, porque tiene que ver conmigo. Y eso es también bastante limitante y bastante complejo Sí. al momento de poder analizarlo y decir, bueno, esta fue una Ujú. experiencia, podría haber salido, digamos, podría haber salido bien, salió mal. Ujú. ¿Qué me voy a llevar de esto para Sí, adelante? ¿Qué puedo aprender de mí, sobre todo, ¿no? Porque para echarle la culpa al resto tenemos tiempo, digamos. Yo digo, pero ¿qué puedo aprender siempre. de mí? ¿No? ¿Qué me llevo? De mí para mi futuro yo, para mi actual yo. ¿Qué se lleva Sí. puesto? ¿Qué nueva habilidad tiene que desarrollar? Yo siempre hay un tema por ejemplo, que traigo bastante, que es, por ejemplo, no sé, no puedo, no, las personas, no sé, no me respetan, no puede tener distintas conversaciones. Bueno, llévate eso, no pudiste poner límites, llévate cómo empiezo yo a trabajar mis conversaciones, cómo empiezo a reconocer mis límites para que otros los reconozcan. O sea, digo, más allá de los otros, ¿qué me puedo llevar yo de esa experiencia? Y creo que ese es digamos, para mí es un para qué importante, como que esas experiencias sean un motor de aprendizaje continuo y no una fuente de alguna forma de vergüenza, ¿no? De que me tengo que esconder por eso. Creo que eso es para mí bastante doloroso en estas situaciones, cuando la persona tiene que esconderlo porque le da vergüenza, porque se siente menos que otros por esa experiencia que pasó. Eso es lo que a mí me gustaría que de alguna forma podamos suavizar, ¿no? Como, Sí. digamos, desde lo personal y bueno, y ojalá que haya un cambio cultural en este sentido. Sí, absolutamente. Sabes que hay, digamos, hay un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con la conversión, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de conversión? Creo que tanto, digamos, cuando uno trabaja en marketing, trabaja en comunicación y también cuando uno trabaja en educación, uno convierte a las personas, ¿no? O sea, o ayuda, es un facilitador de ese cambio, de esa conversión. Y las personas ya, digamos, no somos como eran de pronto nuestros padres o nuestros abuelos con esta, digamos, las generaciones pasadas con esta filosofía de trabajar, de estudiar una carrera, trabajar exactamente de eso por los próximos 50 años, ¿no? Sí, Digamos, hoy estamos impactados por la innovación, por la tecnología, por el cambio súbito, repentino, ¿no? sí. Siendo la pandemia un efecto más de estos cambios súbitos y repentinos y de la globalización, por supuesto, ¿no? Si no estuviéramos tan conectados, no nos hubiera impactado tan fuerte. Lo que digo es, me pareció interesante que vos contabas al inicio del episodio, del podcast, que vos viviste esta transformación, ¿no? Porque vos tuviste una vida, digamos, de contadora, contable para nuestra audiencia en España también, y bueno, y te reconvertiste en
bueno, en una coach, ¿no? En alguien que ayuda a los demás a convertirse también en mejores profesionales, en mejores personas. Y me gustaría, aprovechando un poco de tu experiencia, que ahí va la primera pregunta, pregunta no, invitación es que cuentes un poco cómo fue esa conversión, ese cambio. Y después, como segundo punto, es qué podemos recomendarle a las personas que hoy tienen un trabajo, que hoy tienen una profesión, que están dedicándose a algo y que quieren meter un cambio importante, un cambio profundo, ¿no? De cambio de pronto de profesión, trabajar de otra cosa distinta, trabajar desde otro país, mudarse, emigrar, lo que sea. Empiezo contándote mi experiencia y exploramos un poquito después también Dale, sí, algunas ideas. me Eh, encanta, sí. yo estudié, digamos, salí del secundario, de la escuela secundaria, y me fui directo a Económicas, a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, a estudiar para contadora. Probablemente, si creo que tuvo mucho que ver también mi realidad en mi familia, no teníamos una buena situación económica, a mí me iba muy bien en todo lo que era números y contabilidad y todo eso. Era una carrera que me permitía estudiar y trabajar. Eh, y bueno, nada, fui así como, yo siempre digo, como con anteojeras, ¿vieron? Como lo que tiene el caballo. Bueno, y me voy a recibir, Sí. así, como con mucha dirección en ese sentido. Así que empecé a trabajar, estudié, le di derecho a la carrera. En algún momento dudé, tuve mis momentos de duda de, ¿es esto lo que...? No, Ujú. pero bueno, creo que en ese momento también lo veía como, nada, esta es mi posibilidad de, bueno, en algún momento entrar a una empresa y poder hacer carrera y poder salir de la situación tan compleja económica que teníamos en mi casa. Eh, con lo cual, bueno, nada, estudié, me recibí, entré a otra empresa grande, programa de jóvenes profesionales y demás, todas esas cosas que creo que hoy está como, tal vez no está tan de moda, pero por lo menos cuando yo me recibí, sí era como la carrera, ¿no? Hacer carrera dentro de Sí. una corporación. Eh, y en ese tiempo empezó a haber algunas señales o algunas preguntas eh, que yo empecé como a preguntarme, ¿es esta la vida que quiero? Me acuerdo claramente, un día yo me quedaba hasta muy tarde, los que trabajan quizás en áreas de control de gestión, de presupuestación y demás, saben que hay días, por lo menos acá ocurre, que te podés quedar hasta cualquier hora de la noche. O sea, yo me he ido 2 de la mañana de la oficina y a la mañana siguiente a las 9 había que estar porque en los meses hay que cerrar los informes y demás. Y me acuerdo que un día me quedé hasta muy tarde en una de estas empresas y vi a otra persona que estaba encargada de otro área, del área de proveedores. Era como si me dijeras, no sé, las 9 y pico de la noche y la persona hablando por teléfono con su nene, que era chiquito, y después pidiéndole, bueno, pasame con la persona que te cuida. Y esta persona se quedaba hasta muy tarde siempre. Y yo sabía más todo lo que le había costado a esa persona tener su familia, ¿no? Y yo me acuerdo que viste como que hay momentos claves que te quedan, como diciendo, ¿esta es la vida que yo quiero? Eh, no sé, y me quedó ahí como grabada, ¿no? Como, bueno, y después siguió pasando el tiempo, mi papá digamos, se enfermó, tuvo una enfermedad bastante larga, eh, y yo creo que puse como todas mis fichas estaban puestas en acompañar todo este proceso, que además había una cierta demanda económica también de estudios y demás. Entonces, bueno, creo que un poco todas esas expectativas, todas esas preguntas mías andaban por algún lugar, pero las iba guardando porque estaba un poco en piloto automático. Eh, y ya después me cambié de empresa, bueno, todo, pero en los últimos, yo recuerdo ya los últimos meses de la enfermedad de mi papá, que ahí era como que cada vez más empezaba digamos, a preguntarme cosas respecto de mi futuro. Eh, y me acuerdo una de las últimas veces que pude tener una conversación con mi papá que estaba de alguna forma lúcido eh, y me dijo algo así como, me dice, hace mucho que no te veo sonreír, ¿no? Y yo, me dice, vos ya hiciste todo por mí, lo que yo quiero es que vos puedas encontrar qué te hace feliz a vos, ¿no?
Wow. Y para mí eso fue como, mira, te digo, te lo digo, pasaron 10 años que murió mi papá y se me pone la piel de Mm. gallina. Sí, Eh, a mí también. Fortísimo. sí, sí, para mí sí. Después de eso entramos ya en 2 meses muy, muy, muy complicados. Eh, y bueno, y cuando falleció mi papá, y es como que, de hecho, en el semestre siguiente, yo dije, bueno, tipo, yo siempre seguía como estudiando inglés y a ver como qué estudio, viste, como algo más, algo más. Eh, y fue como, espera, tipo, espérale, ¿qué querés hacer? Este, Sí. y bueno, y pasaron 6 meses, digamos, sí, que arrancaba, digamos, arrancaba el nuevo año, y ahí yo dije, che, no quiero estudiar nada más, o sea, quiero frenar con esto de números, porque hay algo por acá que no va. Pues yo además Sí. había hecho, no sé, un posgrado en administración de proyectos, ¿viste? Seguía como con cosas. Digo, espera, quiero probar por otro lugar. Y es más, en ese momento en la empresa me dicen, no, pero si querés te pagamos un máster en finanzas, una cosa así. Yo dije, no. Quiero ver qué hay en otro mundo, digamos, ¿no? Sí. Em, También esto, digamos, muy conectado que en los últimos meses, digamos, yo estaba entre mi trabajo, yo soy hija única, entonces estaba entre mi trabajo e ir a cuidar a mi papá al hospital. Y estaba en el hospital vecinal de Lanús, digamos, una realidad quizás muy distinta a las que obviamente que se viven las corporaciones, ¿viste? Estaba como todo el tiempo en dos situaciones muy distintas y eso a mí me Sí. movilizó mucho. Y bueno, dije, no, yo quiero algo con gente, quiero ver de hacer algo con gente. Y bueno, ahí empecé una búsqueda que no sabía muy bien para dónde ir. Eh, Ujú. y de repente me acordé de una clase que había tenido de este posgrado en administración de proyectos que habían hablado del coaching. Ubiqué a ese profesor y le dije, contame más de qué, eso había sido hace unos años, contame más de qué era eso del coaching. Y ahí me contó, yo le digo, pero yo que vengo todo de esto duro, de los números y de, no Sí. sé si coaching, bueno, y entonces me dice, bueno, pero mira, el coaching organizacional, vos tenés muchos años de trabajo, ¿por qué no pensás en esto que es un coaching más de organizaciones y todo eso? Ah, bueno, dije yo, y bueno, me anoté en una maestría de 2 años, si lo miro hoy como una locura, porque vos imagínate, no sabía para dónde ir, pero no sé, me gustó y dije, bueno, voy ahí. Me metí en esa maestría de 2 años y que yo siempre digo es como un antes y un después para mí, porque empecé a ver, nada, temas, una materia, un mes hablando de emociones. En mi vida yo había hablado de emociones, Claro. había Sí. conocido lo que era, cosa que digo, bueno, la verdad qué pena que las formaciones como la que tenía yo no incorporen estas cosas, ¿no? Y de repente se me abrió un mundo en esos 2 años y ahí en algún momento dije, bueno, yo no quiero seguir, o sea, toda mi vida atrás de un Excel analizando, digamos, analizando números. Eh, y bueno, y ese fue un clic. Primero el darse cuenta de eso y después el decir, ¿qué hago con esto ahora? Porque yo me preparé un montón de años para hacer la gran carrera como contadora, digamos, ¿no? Y en ese momento la verdad es que me estaba yendo bien, digamos, y bueno, y ahí empieza todo, digamos, todo otro proceso personal, ¿no? De, listo, yo vi esto y no puedo hacer como que no lo vi. Que creo que ese es digamos, un momento bastante movilizante también. Si yo ahora descubro que en mi vida, por lo menos por este camino, no quiero que siga yendo, bueno, ¿qué voy a hacer para que cambie? Y ahí empiezan a moverse un montón de estructuras, ¿no? Un poco también, como te decía, estas que hoy trabajo quizás con personas que están en ciertos lugares o son ejecutivos y demás, ¿no? Bueno, espera, yo soy una experta en esto y de repente ahora quiero hacer otra cosa que nada que ver, que yo lo sentía como arrancar de cero, como un salto al vacío, que es mucho de estas ideas que se le vienen a uno cuando quiere cambiar hacia otro lugar, más sobre todo quizás de una profesión como, viste que a los contadores muchas veces nos estereotipan como, ¿no? Como, bueno, los números nada más. Sí. Yo no es una persona que hace un montón de otras cosas y demás, pero bueno, así que fue todo un proceso, yo siempre muchas veces me dicen, qué bueno que hiciste el cambio. Yo digo, sí, pero de nuevo, volviendo, quizás lo que hoy se puede ver es que bueno que hiciste el cambio, que estás haciendo algo que te gusta, pero la verdad es que el proceso fue un proceso intenso.
un proceso de buscar, de decir esto un montón de veces, no sé, es más, viste, como muchos me decían, pero espera, tipo, a esta altura te vas a empezar de nuevo en otra cosa. Y yo digo, bueno, sí, sí, y creo que es algo que quizás hace 10 años tal vez se veía un poquito más raro. Me parece que Ujú. esto es algo que cada vez más está siendo algo que ocurra y en plazos más cortos, y que ya esta carrera que uno antes hacía, viste, con esta visión que quizás tenían los padres o los abuelos de, bueno, ahora vas a hacer toda la vida, ya no está más y creo que esto que vos decías, ¿no? El aprendizaje constante y el reinventarse constantemente, porque lo que hago hoy probablemente en 5 años, y no sé, o en 4 años esté haciendo otra cosa totalmente distinta, porque el mundo es otro. Pero creo que es un cambio de chip interesante para muchos de nosotros. Sí, qué fuerte todo lo que estás contando, está buenísimo. Quiero destacar el tema de la edad, creo que no hay edad para decidir hacer un cambio en la vida, ¿no? Uno puede siempre cambiar, creo que uno de los ejemplos es eh, Coronel Sanders, ¿no? El de KFC, digamos, Sí, ¿no? Que a los 80 y pico de años decidió emprender, crear, bueno, esta cadena de restaurantes bueno, de pollo frito en Estados Unidos y se convirtió en mega millonario y bueno, y antes había tenido una vida que nada que ver, con lo cual no hay edad para el cambio, creo que eso está bueno aclararlo, pero es re interesante lo que vos decís. Vos fíjate que cuando yo empecé con esto, yo tenía 30 años, o sea, hoy tengo 41. Y yo decía, estoy vieja para cambiar. Fíjate, creo que a veces acá, mucho también creo en nuestro país, ¿no? Está este culto de la juventud en cuanto a años, ¿no? Viste que también se sí, dice, ¿no? Como los emprendedores y bueno, los jóvenes. Y sin embargo, lo que dicen las estadísticas es que emprendimientos, total. digamos, en general, los emprendimientos que mejor funcionan son los que fundan personas de 40 en Más adelante. 40, correcto, Claro. Sin embargo, nosotros más tenemos 40. como esa idea, porque también después dando cursos para emprendedores lo encontraba un montón. No, pero Sí, viste, si ya no tenés 20, 25, y en realidad lo que está buenísimo es que vos toda esa experiencia que vayas acumulando en distintas, digamos, como en distintas experiencias, bueno, después las volcás en algo y cada vez más hay personas de más o menos 40, digamos, ¿no? Que empiezan a decir, espera, yo ya hice esto, yo ya cumplí todos los deber ser, ¿no? Que me estudié esto sí, porque era lo que querían mis padres, hice lo otro, qué sé yo, y ahora que tengo este recorrido, bueno, espera, y ahora quiero hacer otra cosa y quiero darle bolilla a esto que estoy sintiendo que no va por acá y que va por otro lado. Cada vez más se está dando ese fenómeno. Eh, y me parece que eso es interesante. Y vos me decías también esto, bueno, que quizás que compartir. Yo siempre digo, primero la experiencia es propia, ¿no? Porque creo que no hay ujú, recetas. Fíjate que los procesos de cada uno son muy particulares. Me parece que sí, lo que está bueno es poder darle el espacio a que si uno empieza a tener una inquietud, no silenciarla de una, ¿no? Como, no puede ser porque ya tengo tal edad o porque, mira, si yo ahora me voy, sí, ¿por qué no? O sea, por lo menos darse la oportunidad de escucharla y de ver después, como tener una decisión consciente de qué quiero hacer con esto. Eh, porque creo que lo que pasa muchas veces es esto, ¿no? Es como el primer, no puede ser. Yo ya estudié esto, yo ya estoy en este camino, sí, listo. Eh, pero bueno, pero después tenemos, yo recuerdo un día que estaba, cuando estaba en esta maestría, que un día un profesor dijo, bueno, hizo un gráfico y dijo, bueno, supónganse que ustedes están acá, ¿no? Y les queda, no sé, 10 años de vida, o les quedan 5, o les queda, no sé, 2 meses. Eh, ¿Ustedes seguirían viviendo la vida que tienen hoy? Y vos sabés que yo dije, no, o sea, pero me salió como, no. Eh, automático, sí, un no así como muy, muy rotundo. Y entonces después la ujú, pregunta es, bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? Y sí, por supuesto que puede tomarte tiempo, puede tomarte, que no sé, que tengas que empezar a tomar distintos cursos o
no digo una carrera, pero a veces empezar a meterte en otros espacios, empezar a conversar con otra gente, ver qué te pasa con eso. Pero yo creo que está bueno por lo menos darle espacio a esa inquietud, ¿no? No cortarla a veces de raíz por estas ideas de no tengo la edad, mira si ahora voy a hacer esto, ¿no? Como Claro. tenemos ahí un montón de ciertos mandatos o ciertas creencias que cortan, que nos cortan mucho en ese sentido. Sí, hay que escucharse, en definitiva, ¿no? Darle espacio a esas preguntas, a esos pensamientos que aparecen. Está bueno quizás tomar nota, anotarlos y reflexionar. Está bueno tomarse unas horas cada día para pensar, dejar el teléfono, si es posible. A mí me cuesta mucho, pero hay que tratar de hacerlo y con un papel, una hoja bueno, esos pensamientos que uno tiene, escribirlos y después ir retomándolos y escucharse si uno está en el track, en el camino que uno quiere estar o hay que hacer un cambio. Y si hay que hacer un cambio, bueno, empezar a hacerlo y como vos decías, sale cada uno con su propio tiempo. Hablando de tiempo, hace más de 40 minutos que estamos hablando y siento que fueron 3, pero la verdad que es súper interesante todo. Para cerrar, ¿alguna reflexión que quieras dejarle a alguien bueno, que quiere emprender? Y cuando digo emprender no me refiero a un negocio, ¿no? Que quiere emprender un cambio, ¿no? Que quiere animarse, pero no lo está haciendo todavía. ¿Qué le podemos decir? Primero que se anime a escucharse, que se dé el tiempo para escucharse. Esto que vos decías me parece maravilloso, empezar a escribir, empezar a ver qué pequeños cambios puedo hacer, porque a veces nos imaginamos que un cambio, ¿no? Las personas dicen, todavía no empecé el cambio, pero ya si te estás dando cuenta de que hay algo, ya eso es Total, sí. parte. O sea, entonces Ujú. el cambio va a ser cuando yo ya haya cambiado completamente mi carrera, ¿viste? Todo eso. No, no, o sea, ya estoy en el cambio, o sea, estoy viendo algo. Empezar a preguntarse qué puedo hacer chiquito, no esperar esas grandes cosas. Puedo hacer digamos, un curso, puedo mirar algunos videos, puedo ver si es por acá, qué puedo probar distinto. Me parece que el animarse a experimentar, que es algo que a veces no tenemos tan presentes, el animarse a hacer pequeños movimientos y tomarlos como que son parte del camino, ¿no? Y reflexionar sobre que el camino en sí ya es digamos, es como un objetivo, creo, ¿no? Porque a veces es como, hasta que no Sí, pase tal cosa no me voy a sentir feliz. No, estás en la búsqueda y me parece que empezar a tomar que ese camino nos trae un montón de cosas, un montón de aprendizajes, eso ya creo que puede ser un objetivo en sí mismo. Creo que esos pequeños cambios de mirada hacen mucho más llevadero todo el proceso y además nos dan la posibilidad de aprender un montón de nosotros, que creo que es algo que esta época también nos está trayendo, ¿no? Espera, si todo lo que tenías, si todo pareciera por momentos que se derrumba, ¿cuánto te conoces a vos, ¿no? Y cuánto podés empezar a explorar y a profundizar en vos mismo, que creo que eso es súper valioso y es como nuestro activo más valioso que somos nosotros, no lo conocemos. Así que eso, empezar chiquito y sobre todo empezar a mirar más hacia adentro. bueno, nos quedamos con muchísimas frases, son todas muy interesantes, nos invitan a la reflexión y cuando hablamos de reflexión nos referimos eh, a flexionar sobre nosotros mismos, ¿no? A hacer introspección, a pensar en nosotros, a conectarnos. Creo que es súper interesante todo lo que estuvimos charlando, lo que nos estuviste contando, Ale. Así que agradecerte mucho por tu presencia hoy en este programa. Si la audiencia te quiere contactar, ¿cuáles son buenas opciones? Mi sitio web, alemarcote.com, Twitter, alemarcote ok, Instagram, alemarcote. En cualquier lugar me van a encontrar como alemarcote o Alejandra Marcote. Y si no, mi mail también es info@alemarcote.com. Muy bien, esa marca personal en todas las redes, simétrico, el usuario impresionante, alenmarcote.com. Entonces yo diría, pues yo soy fanático del sitio web, entran al sitio web y desde ahí entran ¿no? A la red que quieran, a la preferida. Así que, bueno, Ale, de vuelta, muchísimas gracias. Gracias, gracias y un beso enorme a todos. Abrazo, gracias.